Hola a todos, hoy como vamos a ver, queremos responder la pregunta si la teología realmente puede causar o provocar un bloqueo. La verdad es que la teología en sí no tiene ese fin de bloquearnos, pero sí, como seres humanos nosotros tenemos esa tendencia a bloquearnos y quedarnos con una sola interpretación acerca de algo. El video anterior expliqué un poco de qué es lo que era la teología, así que eso no lo voy a explicar ahora. Revisen el video anterior para que podamos entender mejor esto. Pero ahora vamos a ir directo entonces a si la teología realmente puede producir un bloqueo. Y la verdad es que, como decía antes, sí lo puede producir, o mejor dicho, nosotros nos bloqueamos muchas veces porque sentimos que lo que entendemos es el todo. Entonces hay varios ejemplos que quiero mostrar aquí, ya escribí un poco en la pizarra, ¿verdad? Para poder apurar un poco este asunto. Y algunos ejemplos acerca de cómo la teología puede ir produciendo diferentes bloqueos. Entonces, el primer ejemplo que quiero dar es el de la teología del Mesías, ¿verdad? Judío. Aquí puse un dibujo de un hermano, digamos que este es el hermano Angélico, ¿verdad? Con su corbata, en fin. Pero en este caso, vamos a sacar la corbata porque por ahora es un judío, ¿sí? Un judío. Entonces el judío tenía su teología mesiánica, y en su teología mesiánica veía al Mesías de una manera, ¿verdad? Lo veía como un general, lo veía como un libertador político, en fin, toda esa teología se elaboró en el cautiverio babilónico y en las diferentes batallas que tuvo Israel con otros pueblos que querían conquistarlo después de todo el reinado de David y de la dinastía de David, digamos. Ellos necesitaron desarrollar esta teología del Mesías, tomando cada una de las palabras que el Señor le había prometido. Y con mayor fuerza de David en adelante se produce entonces este desarrollo de la teología del Mesías. Y esa teología vino de alguna manera sobre Israel, le ayudó bastante, pero el problema fue porque ellos se bloquearon, como ponemos aquí, con esa teología. Entonces cuando el Cristo realmente vino, no tuvo cabida en la mente de ellos, porque la teología mesiánica judía que ellos tenían les impedía entenderlo. Entonces había revelación, y en base a esa revelación se elaboró una teología, y esa teología provocó efectivamente un bloqueo. Los fariseos no pudieron nunca darse cuenta que el que tenían enfrente era el Cristo. Entonces el Cristo en sí es diferente al Mesías judío, en el sentido de que el Cristo luego se desarrolla, digamos, la teología. Vamos a borrar esta parte de la mesiánica y hagamos cuenta que esta persona recibe la teología del Cristo, ¿sí? Que fue desarrollando la iglesia. La iglesia fue hablando acerca del Cristo, repostulando, por decirlo así, que era realmente el Cristo, ya no desde la perspectiva política y de guerra, de conflicto bélico que tenía Israel como un Mesías libertador del pueblo de Israel, sino que ahora el Cristo como el Hijo de Dios, como el ungido para gobernar, como el reino mismo de Dios, ¿verdad? Ahora viene a elaborar una teología. Entonces es así como las teologías vienen a nosotros, ¿verdad? Y por muchos años en la iglesia, los primeros años de la iglesia, a la muerte de los apóstoles y sus discípulos, la teología que más imperó, digamos, en la mente de la gente fueron la teología de San Agustín y Santo Tomás. Casi toda la época medieval, digamos, fue tomada por esta teología. La teología de Santo Tomás, o también llamada a veces tomismo aristotélico, es la teología imperante de esos años. Y esa teología, digamos, elaboró un marco de pensamiento que abarcó no solo teología en sí, sino muchas ramas de la ciencia. Entendamos que en la Edad Media la teología era la madre de la ciencia. Entonces, en el video anterior explicamos que la teología es como un acercamiento de la razón para encontrar a Dios, y entonces va obviamente a afectar la razón, la manera en que pensamos. Y cuando Lutero y Calvino, que fueron la siguiente teología, digamos, que se enfrentó en los próximos años, ellos en muchas cosas tuvieron que quebrar, digamos, esta teología, ¿sí? Para poder elaborar un nuevo pensamiento en la gente, ¿sí? Entonces, luego de San Agustín y Tomás de Aquino, Lutero y Calvino son los siguientes teólogos, digamos, de la iglesia que empiezan a traer revelación. ¿Cómo se va produciendo estos cambios? Porque la revelación, para poder entrar a una nueva revelación, se necesita fe, ¿verdad?
Y la fe, efectivamente, es lo que me va a permitir siempre no bloquearme teológicamente, sino que ir avanzando en revelación. Entonces la teología puede ser muy buena, porque de hecho San Agustín, por ejemplo, y San Tomás, en gran medida, ellos ayudaron a reafirmar la teología de la Trinidad, por ejemplo, que fue muy importante para la Iglesia, tener entendimiento acerca de eso. Pero también esas mismas teologías, como explicamos en el video anterior, te van llevando algunas veces a algunos excesos y algunas desviaciones. Entonces estaba también Lutero y Lutero y Calvino son dos reformadores muy importantes, hombres de Dios muy tremendos, pero que también tuvieron, como todo ser humano, sus momentos críticos, digamos, de un poco separados de lo que realmente Cristo es. Entonces, luego de esto, digamos, pasaron años y fueron apareciendo otros hombres de Dios, y quiero poner otro ejemplo que es muy claro para nosotros, que es el de Wesley, por ejemplo. Porque Wesley afectó directamente el pensamiento occidental, ¿sí? La teología occidental más contemporánea. Entonces Wesley tiene otra revelación, por decirlo así. Lutero, la de la fe; Agustín y Tomás se refirieron acerca de la fe y la razón, acerca de la Trinidad, en fin. Pero Wesley le da énfasis a la santidad, a la pureza, a la disciplina, ¿sí? Y entonces se vuelve a aparecer otro marco teológico, ¿sí? Otro marco teológico que gobierna entonces los próximos años. Todos estos marcos teológicos obviamente comieron del anterior, alimentaron del anterior. No hay ningún marco teológico que aparezca de la nada, siempre van alimentándose de lo que va viniendo, pero a la vez van chocando en muchas partes con esto para volver a posicionarse. Y entonces cuando vino todo el movimiento de 1909 del pentecostalismo, se enfrentó, digamos, a la teología de Wesley, ¿sí? Casi todas las iglesias pentecostales del 1900, no solo las de Chile, sino que los avivamientos en Azusa, por ejemplo, se enfrentaron a iglesias wesleyanas. La iglesia wesleyana, digamos, no podían aceptar, digamos, ese movimiento que era espiritual, pero a la vez teológico. O sea, el bloqueo siempre estaba en la parte teológica. Y el pentecostal, luego con el año, entonces, con los años, produce otra teología, ¿verdad?, en la mente del cristiano, ¿verdad? Produce otra teología, y entonces esta va a imperar ahora, y lo más seguro es que cuando aparezcan un próximo movimiento del Señor, digamos, vamos a poner el movimiento X, ¿verdad?, como los X-Men, pero cuando aparezca este nuevo movimiento del Señor, va a chocar con la teología que existe. Entonces, ¿la teología puede bloquear nuestro entendimiento? Claro que puede bloquear, pero no es culpa de esto, ¿verdad?, en sí. No es culpa de lo que Dios está hablando o revelando, sino del hombre que se bloquea. ¿Por qué? Porque pone su fe en una teología y no en Cristo. Entonces, ¿cuál es la solución para evitar un bloqueo teológico? Céntrate en Cristo, céntrate. Gracias a Dios todos nosotros tenemos la Escritura a mano, podemos revisar, podemos leer. Sabemos que lo que no cambia nunca son las cosas que Cristo dijo, esas no van a cambiar nunca jamás. Desde ahí nos paramos y desde ahí comenzamos a elaborar entendimiento. Pero también, pero no así, mejor dicho, las teologías sí pueden ser refutadas, las teologías sí pueden ser ir dejándola atrás por avanzar a algo mayor. ¿Cómo avanzo a algo mayor? A través de la fe. La fe va a traer siempre revelación. ¿Cómo fue que los judíos que tenían una teología mesiánica distinta encontraron a Cristo? A través de la fe. ¿Cómo fue que Agustín y Tomás también entendieron algunas cosas? A través de la fe. Tomás de Aquino llegó a decir antes de morir: todo lo que he escrito lo encuentro paja molida, porque acabo de tener una visión que el Señor me mostró, dice, y ya no quiero escribir más. O sea, la fe siempre te va a llevar a una revelación mayor. Cómo Lutero alcanzó su entendimiento de la salvación por gracia a través de la fe. Cómo Calvino lo elaboró a través de la fe. Cómo Wesley pudo entender lo de la santidad a través de la fe. Siempre la fe va a elaborar un camino de revelación. Entonces, la pregunta vuelve a responderse: ¿puede bloquear la teología nuestro pensamiento? Claro que puede hacerlo, pero ese bloqueo se puede romper a través de la fe. Y antes de terminar, quiero saludar a toda la gente que nos estuvo apoyando durante el 2014, a toda la gente que nos recibió también en los diferentes países del 2014, a la gente de Paraguay, de Bolivia, de Ecuador, obviamente, de Argentina, también a todos los hermanos de México que estuvimos allá también, y en general a todos los hermanos que
han compartido con nosotros. Saludos a los hermanos de Guatemala, saludos a los hermanos de Colombia, que los amamos mucho también. Saludos también a los chilenos que nos recibieron en las diferentes regiones. Y un abrazo a todos ellos este de 2014 para entrar al 2015, a lo que el Señor tiene, que es muy poderoso para todos nosotros. Y antes de terminar, quiero dar un ejemplo de lo que hemos estado hablando. Y este libro, por ejemplo, que nosotros escribimos, Babilonia el Descubierto, es una teoría, al final, teológica, que hemos recibido por fe y hemos desarrollado para escribirla. Pero esto no debe bloquear nuestro entendimiento a creer que solo eso vamos a poder entender Babilonia, sino que al contrario, debe ayudarnos a dispararnos mucho más allá para entender lo que Dios quiere de nosotros. Así que les dejo invitados, revisen el próximo video que va a ser importante para entender este. Suscríbanse porque así le aparecen los videos cuando salen los nuevos, van a poder encontrarlos rápido en su YouTube. Entonces, y un saludote para terminar a todos ustedes, gracias por acompañarnos siempre. Dios les rete contra ultra mega archi bendiga.